Damas y caballeros, muy buenas noches. Para la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Universidad Mina Simón Bolívar y el Colegio de América, sede latinoamericana, es un verdadero honor contar con la presencia de ustedes aquí en la conferencia titulada Las guerras de la independencia en el mar, la Armada Realista y los orígenes de las Armadas Nacionales, dictada por el profesor Juan Marchena Fernández. Para dar inicio a este evento importante, vamos a iniciar con las palabras de bienvenida a cargo del arquitecto Melvin Galarza, director de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Doctor Enrique Ayala, señor director del Museo Municipal, ilustres visitantes y amigos del museo que se encuentran en estos momentos, señoras y señores, primero que nada permítanme agradecerles estar aquí y segundo, decirles mi beneplácito de poder tener en estos momentos a un historiador de la talla del señor Juan Marchena. Doctor Juan Marchena, perdón. El municipio de Guayaquil desde hace muchos años viene haciendo un trabajo mancomunado por difundir la historia nacional y local desde su establecimiento. El programa editorial municipal, el museo en particular, con sus trabajos permanentes con respecto a este tema, han ido realizando un trabajo y actividades que permiten que la comunidad entera vaya posicionándose y apropiándose de esta historia que antes realmente era un misterio para todos. Y digo que era un misterio para todos porque realmente había una ignorancia enorme con respecto a muchos temas vinculados con nuestra historia local y nacional. Las cosas son muy distintas. Han cambiado enormemente y esto nos ha permitido que haya un público como el de ustedes, un público conocedor, un público que sabe de la historia local, que sabe de la historia nacional, que aprecia el trabajo que se hace en este campo y que en consecuencia apreciará enormemente el apoyo que la Universidad Mina Simón Bolívar nos da al hacer este esfuerzo y al permitir que valores de la historia internacional, como lo es el doctor Juan Marchena, se encuentren en estos momentos con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Enrique Ayala. Muchas gracias a todos ustedes y disfrutemos de la extraordinaria conferencia que con toda seguridad escucharemos. Gracias, arquitecto. Le pido que por favor nos espere porque en este momento el doctor Enrique Ayala Mora hará la entrega en donación de libros para la Biblioteca Municipal de Guayaquil. La entrega formal. Gracias. Arquitecto Melvin Gómez, director de Cultura, señor director de la Biblioteca, querido Juan, queridos colegas, maestros, profesores, personas interesadas que aquí nos acompañan. En realidad yo tengo algunas encomiendas el día de hoy, pero seré rapidísimo. Primero, y lo principal creo yo, será presentar a Juan, pero lo voy a dejar para el último. Y entonces pues iniciaré por entregar a Melvin una cosa que él ya conoce, que es muy importante, y es que a nombre de la Biblioteca Nacional de Colombia, nuestro común amigo, discípulo nuestro, con Juan Marchena, el director de la biblioteca, nos ha entregado toda la correspondencia de la Gobernación de Guayaquil, que está reposando en el archivo de la Presidencia de la República de la Antigua Colombia, o sea, de la Gran Colombia, y que está aquí en este voluminoso artefacto en donde pues consta el conjunto de toda la correspondencia. No existía en Guayaquil, no se la conocía, ahora van a estar a disposición en la biblioteca y le he pedido a Melvin también que se lo entregue al Archivo Histórico de Juárez. Entonces comenzaré por ahí. Con mucho gusto.
porque toca, ¿no? Yo cada que vengo con una maleta de libros para la biblioteca, y yo quisiera pues ahora hacerle la entrega al arquitecto Hoyos de la tercera y última edición de la Nueva Historia del Ecuador. Ha tenido cierta divulgación este hecho, pero aquí está pues la primera institución a la que entregamos este esfuerzo. Y quisiera decirles que lo hacemos con mucho gusto, porque esta es una de las bibliotecas más frecuentadas del Ecuador. Sabemos que va a ser muy útil aquí, de hecho ya lo está haciendo, y varias veces que yo he investigado en esa biblioteca, pues me he topado con personas que se me acercan y me preguntan: ¿usted mismo es? Y digo: sí, yo mismo soy. Y me preguntan algo sobre esta historia. Pues aquí tienen la tercera edición, que no incluye sino una alteración, un artículo sobre el problema territorial. Lo demás es la edición original, porque tenemos el compromiso de preparar una historia contemporánea que se publicará el año 2020. 3 tomos más, pero ahora están los 15 originales con el proyecto original. Entonces quisiera pues también entregar a Melvin esto, y además quiero robarme el tiempo para hacer una entrega que para mí es muy importante: la tercera edición de mi libro sobre la historia de la Revolución Liberal. Melvin sabe que yo trabajé en la Biblioteca Rolando. Yo fui uno de los buenos investigadores de esa biblioteca cuando todavía no había sido saqueada en el remoto pasado municipal de Guayaquil. Tuvo esa desgracia, esa biblioteca tan hermosa, de ser mutilada cuando estaba completa. Yo trabajé ahí y es la fuente fundamental, como lo digo en los agradecimientos, de este libro de historia que ahora le quiero también dejar, esta tercera edición, en donde corresponde, en donde inicié y llevé adelante el trabajo más intenso. Y por último también, claro, no por menos importante, la última edición de mi librito sobre resumen de historia del Ecuador, que llega hasta nuestros días, ¿no? Hasta la administración del presidente Moreno. Esa está actualizada y realmente pues, estamos tocando en la biblioteca y algunos otros libros también, pero a sugerencia de Melvin traje algunos libros que tal vez les podría interesar adquirirlos, están afuera, y pues si las personas tienen interés, incluso están colecciones completas de la nueva historia del Ecuador, salen por primera vez, y que me encargaron los editores de la Corporación Editorial Nacional. Las estoy llevando a Cuenca, al Congreso de Historia que comienza mañana, pero yo preferí en realidad comenzar aquí, darles la oportunidad si es que alguien tuviera interés. Ahora pues quisiera presentarles a Juan Marchena. En el medio de historiadores latinoamericanos, ¿por qué no te se citan? Me siento un poco nervioso, no es que voy a hablar largo, ¿no? En el concierto de los historiadores latinoamericanos quiero decirles que Juan Marchena es posiblemente la persona más conocida. Es el historiador europeo, no solamente español, que mayor relación tiene con América Latina, dirige el doctorado más exitoso de Europa sobre historia de América Latina, tiene más de 100 graduados ya a estas alturas en varias promociones, entre ellos varios guayaquileños, que se graduaron en Sevilla precisamente, y él pues dirige este programa, dirige un montón de iniciativas, entre ellas esta monumental obra que se llama Vientos de Guerra, acoger el crisis de la Real Armada. Él ha querido traer también para donar a la biblioteca un ejemplar. Se le explicará mejor, ¿no es cierto?, cómo es ese asunto, pero yo quisiera decirles que él aprovechó esta oportunidad para traer también a la biblioteca, y también nos pidió que incluyéramos en el programa a la ecuatoriana que colaboró en esto, que tenemos aquí, una distinguida profesora Sabina Guerra, que precisamente también pues, va a intervenir, entiendo, después de Juan, porque siempre es bueno tener un ecuatoriano, y mejor todavía si es ecuatoriano, participando de un monumental trabajo de cerca de más de 2000 páginas, que hace la historia de la Marina Guerra española. Ahora me llamó la atención, por ejemplo, el destino de 2 fragatas entregadas a los patriotas el año 22, cómo terminan las 2 incendiadas
incendiadas de Guayaquil, perdidas durante la guerra con Perú, y con su nombre y con todos los detalles que tiene el libro. Es una obra monumental. Bueno, pues yo quisiera decirles además, desde la primicia con el arquitecto, hoy ya habíamos venido conversando esto ya desde algún tiempo, pero ahora el alcalde nos ratificó el interés de la ciudad de que el año 2020 se realice aquí el Congreso de Historia y además se realice un gran esfuerzo de hacer una historia marítima de Sudamérica y el Pacífico, con Guayaquil en el centro. Es la mejor manera de celebrar el bicentenario de la independencia de Guayaquil, es ubicar al puerto y a la ciudad en el sitio que les corresponde en la geopolítica mundial, no solamente en el siglo XVIII, sino desde la época aborigen, donde ya tuvo importancia la navegación, hasta la presente fecha, en que todavía estamos discutiendo el tema de puertos, como es obvio, ¿no es cierto? Entonces quisiera anunciarles que tenemos este compromiso, levantar un gran congreso de historia. Bueno, me decía Juan que podemos traer a los Cousteau y también a alguien de la NASA que podría darnos una serie de insumos para conocer mejor el tema marítimo. Bueno, ese era mi objetivo aquí en la ciudad de Guayaquil, y yo tengo el gusto de venir con frecuencia, pero ahora pues tengo este especial encargo de presentarles a Juan, que va comprometido a organizar él personalmente este seminario internacional en el marco del Congreso de Historia. Bueno, y ahora sí les dejo a los que ustedes vinieron a escuchar a Juan Marchena Fernández esta conferencia que está prevista en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Señoras y señores, es para mí un honor inmenso venir a Guayaquil, siempre, pero en esta ocasión con estos tres navíos. Y cómo no, con el inmenso orgullo de poderlo presentar en Ecuador, de la mano de la profesora Sabrina Guerra de la Universidad de San Francisco de Quito, autora de muchísimos trabajos sobre el mar, lo cual no es corriente en América Latina y menos todavía en Ecuador. De manera que ella es autora de la parte del Pacífico. Toda obra sobre la Armada tiene que tener el Pacífico como un capítulo especial, y por eso lo hemos querido hacer, y además es un capítulo marítimo que tiene como no Guayaquil como su centro fundamental. Más allá de las palabras, del astillero, de la historia, cuando uno se adentra en la historia marítima, Guayaquil aparece con toda la importancia que tiene. No es necesario hacer ningún verso ni ningún cuento. Guayaquil tiene el dominio del Pacífico por derecho propio. Bueno, vamos a hablar sobre el acto de hoy. Quiero obviamente comenzar agradeciendo. Se dice que hoy nacido es ser agradecido. Quiero agradecer desde luego a las autoridades de Guayaquil, de la ciudad, del municipio. Quiero agradecer, como no, a la Universidad Andina Simón Bolívar y al Colegio de América, que pertenece a la misma, en la figura del doctor Enrique Ayala y de la María Canelo, porque ellos son los autores de este conjunto de magias y maravillas que nos permite que la historiografía ecuatoriana sea una de las más importantes de América Latina y por tanto una de las más importantes del mundo. Lo digo con la boca llena y lo digo con todo el orgullo porque lo he podido ver. Yo hace casi 40 años viniendo por Ecuador y he tenido la ocasión de ir viendo cómo esa historiografía ha ido creciendo, no solamente por los grandes maestros, como el doctor Ayala o Moreno u otros muchos, sino por la cantidad de jóvenes y jóvenes también que han ido incorporándose a la historiografía y del cual el Congreso de Cuenca, que comienza mañana, pasa en profundidad, y ese Congreso Nacional de Historia que tendremos felizmente en Guayaquil el año 20, coincidiendo con la conmemoración del bicentenario, yo creo que va a ser también una demostración de la fuerza y la pujanza de la historiografía ecuatoriana, y más en concreto sobre los temas que tienen que ver con el océano. A Ecuador siempre se le mira la sierra y, cómo no, el oriente y también la costa, pero la costa tiene un límite. De la costa para allá está el océano, y el océano también es una parte fundamental de la historia del Ecuador. Estamos acostumbrados a manejarnos territorios, sobre todo los geógrafos
podríamos ver el juego de corrientes, el juego de los oleajes, el juego de los vientos, en todo el continente americano. Claro, ahora vemos un Pacífico, sobre todo el Pacífico del Norte, verdaderamente hecho lo que es un verdadero tormentón, con ese huracán que está chupando todos los vientos del norte y lo está estrellando contra la costa de México. Con esa aplicación podríamos ver como apenas a 15 kilómetros, que ya está, lo miré esta tarde en el hotel, 15 kilómetros de la costa, tiene vientos de 270 kilómetros por hora en algunas rachas. Es un huracán serio. Y cómo tiene los grandes disturbios que se generan. Claro, hoy lo vemos. Vemos también cómo ha disturbado todas las corrientes que vienen bajando desde Panamá y cómo se están metiendo por el Golfo de Guayaquil. Esas nubes que estamos viendo tienen que ver con los vientos. Piensen ustedes que si llueve o no llueve, las cosechas, el cacao, los plátanos, eso tiene que ver con el mar. Eso tiene que ver con los vientos que nos traen las humedades desde el mar y no las conocemos. Me encantaría que hubiéramos tenido la oportunidad, pero la vamos a tener. Vean ustedes cómo están entrando los vientos por el Golfo de Guayaquil, cómo se están adentrando por el Guaya. Y eso significa que si hoy lo sabemos, hace 2 siglos, cuando salían en una fragata o en una goleta para Panamá o para Lima o para Chile y no tenían ese conocimiento, ese barco seguramente no iba a llegar nunca a su destino. Hoy lo sabemos. Entonces, ¿por qué con toda esa turbulencia los barcos sí llegaron a su destino? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esos marinos tenían una expresión maravillosa. Decían, saberse el mar. Saberse el mar. Hoy vivimos completamente de espaldas a espaldas. Aún viviendo por aquí, vivimos de espaldas a espaldas. Pero esta gente se sabía el mar. Eran capaces de mirar una nube y decir, estamos así. Eran capaces de mirar los vientos y saber lo que iba a suceder. Eran capaces de mirar las mareas. Eran capaces de mirar las costas. Eran capaces de ver lo que arrojaba el mar. Y sabían, tenemos que ir por aquí, tenemos que costear, tenemos que adentrarnos hacia Galápagos. Qué fácil parece hoy ir a Panamá con motor. Qué complicado era eso en alguna época del año. Bueno, esto solamente para que empecemos a entender que estudiar la historia naval no es solamente estudiar una historia de barcos, o una historia de guerras, o una historia de enfrentamientos. No, es conocernos bastante a nosotros mismos, porque vivimos en una de las regiones del planeta privilegiadas para empezar a entender algo tan gigantesco como es el Océano Pacífico. Si miráramos en un mapa los dos océanos juntos, el Atlántico y el Pacífico, yo le pregunto, si juntamos los dos océanos y nos pensamos en el Ecuador, que es donde estamos, ¿qué porcentaje cree usted del planeta ocupan los dos océanos juntos? Las 3/4 partes del planeta. Las 3/4 partes del planeta. Y en un mapa aparece pintado de azul o de negro, pero resulta que ni es azul ni es negro, eso está lleno de cosas, está lleno de corrientes y de vientos. Es decir, hay que conocer la historia marítima, que es algo más que conocer los barcos, repito, o las navegaciones, o los cañonazos que se pegaban los piratas. No. La historia marítima es una parte fundamental de la historia de la humanidad y tienen ustedes la fortuna de vivir en uno de los lugares del planeta donde eso tiene un eje central. Bueno, dejo el cuento, espero haberles convencido de que hay que ponerse a hacer eso y desde luego espero haberles convencido de que la municipalidad nos tiene que ayudar con ese congreso el año 20 sobre todo. Ahora, después la doctora Sabrina Guerra nos va a explicar la obra que hemos hecho. Es una obra en 3 volúmenes, 2.200 páginas, 12 autores y autoras, sobre la historia de la Armada Borbónica. Quiero decirlo así, no podemos hablar de Armada Española, eso no existe.
Entonces, esta es la historia de la monarquía, de las armadas de la monarquía borbónica. Un siglo, el siglo XVIII. Es el siglo donde mayor cantidad de recursos, tanto españoles como americanos, ojo que siempre decimos, el oro y la plata americana, sí, y también la española, y también la italiana, y también, porque hay que pensar que la monarquía española se extiende sobre grandes territorios. La mayor concentración del gasto, de la captación fiscal de la monarquía española durante todo el siglo, se depositó en una armada. ¿Para qué? Ahora lo sabemos. Para destruir a Inglaterra. Desde Felipe V hasta Napoleón, que contó obviamente con la Armada Española, el destino final era destruir a Inglaterra. La gran competencia comercial. Ustedes saben que esta guerra de siglo y medio la acabó ganando Inglaterra. Por eso el siglo XIX es el gran siglo inglés, el gran siglo colonial británico, ¿no? Bueno, pues esta armada gigantesca se llevó todo el gasto de la monarquía y de la arquitectura. ¿Conocen ustedes que en España hay algún Versalles? Pues no lo hay. ¿Conocen ustedes que en España haya unos campos elíseos? No lo hay. La capital, Madrid, saben ustedes que en esta época era un pueblecito, ahora casi lo es también. ¿Dónde se dice el Palacio de Oriente? Es un palacio del siglo XIX, además. ¿Cómo se llamaba el Palacio Real en España, donde vivía el rey? Se llamaba, no estaba ni siquiera en Madrid, que las afueras, se llamaba La Granja. ¿Por qué? Porque era una granja. Entonces dirán ustedes, ¿y dónde se fue la plata? Aquí. Ahora sabemos que la plata, todo el esfuerzo se fue aquí. Entre 1700 y 1825 se construyeron 420 fragatas y navíos de línea. Para que se hagan una idea, un navío de línea es la máquina más grande creada por el hombre hasta la revolución industrial. Ahora sabemos las medidas. No se pueden hacer una idea las horas de archivo que lleva este trabajo de muchos investigadores e investigadoras. Yo como soldador lo puedo decir. ¿Cuántas horas nalgas sentados en los archivos llevan estas horas? Miles, para evitar hacer verso, porque para mí el verso es el de Pablo Neruda, ¿no? o el de García Lorca. Este es un trabajo sumamente científico, donde por fin sabemos muchas cosas que antes no sabíamos, algunas que casi intuíamos. Por ejemplo, un navío de línea, repito, de los cuales llegaron a existir 250 en el siglo XVIII, tenía... ¿Cuánto creen que tiene un navío de línea de alto? 15 metros. 100 metros. El equivalente a un edificio de 10 plantas. ¿Qué le parece? 100 metros. ¿Y de largo? Estoy hablando, no estoy usando el, ¿cómo se llama? El argot marinero. Y de largo, 100 metros. Y aproximadamente unas 4.000 toneladas de madera. ¿Ustedes saben cuántos bosques son necesarios? Porque además no es cualquier madera. Es roble, o en América, caobas, o cedros. 4.000 toneladas. Un bosque completo para un barco. Imagínense que hicieron entre navíos y fragatas 430. ¿Cuántos bosques se arrasaron para esto? Pero es que cada navío iba tripulado aproximadamente por uno entre 800, más pequeños, y 1.000 personas. Cada navío. Estamos hablando de que para que todos los barcos se pusieran a navegar a la vez, harían falta aproximadamente entre 90 y 100.000 personas. ¿De dónde salen 100.000 personas? ¿Usted sabe cuántos habitantes tenía Guayaquil en esa época? Pues aproximadamente unos 20 centenares de habitantes. O sea, que harían falta solo para tripular esos navíos, harían falta 5 Guayaquil o 4 Guayaquil.
Y esa gente comía todos los días. ¿Y cuánta agua, cuánta comida era necesario embarcar para tanta tripulación? Y a lo mejor para navegaciones de 2, 3, 4 meses. ¿De dónde salía tanto recurso? ¿Saben de dónde? No salía. Por eso los barcos eran muy difíciles que navegar. Y desde luego que navegaran juntos. Y desde luego tenían que ir con un cuidado extraordinario. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben cuántos de esos 420 barcos, cuántos fueron hundidos en combate por el enemigo? Vemos muchas películas, ¿no? ¿Cuántos fueron hundidos por el enemigo? Pues no llegaron ni a 20. ¿Cuántos fueron tomados por el enemigo? Pues casi 100. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que un combate naval consistía en que un barco hundía cañonazos al otro. No. Hundir un barco enemigo era una barbaridad. ¿Cómo hundirlo? Lo que hay que tomarlo. Porque se le quita un barco al enemigo y pasa a ser mío. Mi armada, mi flota, se acrecienta en un barco más. Por eso todos tienen órdenes de que si te van a tomar el barco, húndelo. Húndelo. El número de barcos hundidos por la propia tripulación es muy elevado. Porque no era un acto de cobardía, era un acto de inteligencia política. Un barco que costaba 400, 500 mil pesos. Ustedes saben lo que eran 500 mil pesos de la época. Era prácticamente la mitad del impuesto fiscal de las minas de Potosí en el siglo XVIII. Costaba un barco, es decir, si te tomaban ese barco, no solamente lo perdías tú, sino que lo ganaba el enemigo. ¿Cuántos barcos ingleses fueron barcos españoles tomados? Batallas. No hay tantas batallas como uno podría suponer. ¿Por qué? Porque todo el mundo huía de la batalla. ¿Por qué huía de la batalla? Porque corrían el peligro de que te tomaran los barcos. Tanto los ingleses como los españoles como los franceses tenían órdenes. No entre en combate si no sabe que tiene superioridad de al menos un tercio con el enemigo. Entonces lo primero que se hacía era contar velas. Dice, ¿cuántos son? 17, y aquí hay 22, vámonos. No son actos de cobardía, esa es la técnica y la táctica naval. Cae sobre el enemigo cuando tenga la mayoría. Y es la mayoría, ¿por qué? Porque los barcos son muy parecidos, prácticamente todos iguales. Y se sabía que en combate 2 barcos similares iban a quedar en tablas. No merecía la pena entrar en un combate para que te rompieran el barco. Entra en combate si lo vas a tomar. Si no, quítate del medio. No puedes regresar al puerto con el barco hecho girones. Porque va a costar una fortuna que a lo mejor no existe reparar. Bueno, todas estas consideraciones las digo para entender que cuando llega el momento de la guerra de independencia americana, un momento verdaderamente cumbre, como ustedes saben, algo que ya empieza a plantearse a fines del siglo XVIII, pero sobre todo ya en el siglo XIX, a partir de 1810, pues lo primero que hay que preguntarse, ¿y cuál es el estado de la Armada Española, de la Armada de la Monarquía Española, yo también caigo en la trampa, de la Monarquía Española en esos años, en 1810? De esos 400 y pico de barcos que han construido, ¿cuántos quedan? Una buena pregunta, ¿no? Porque habrá que ver en una guerra, mirado desde la metrópoli, en una guerra en ultramar, tener los barcos es fundamental. Si tú no tienes barco, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué guerra colonial vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar las tropas? ¿O cómo vas a mantener tu autoridad? ¿O cómo vas a mantener a los virreyes, a los gobernadores, a los intendentes? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, qué interesante. La pregunta yo se la digo. Ahora ya tenemos todas las preguntas, digo todas las respuestas. Le quedaban nada menos que 40. Mucho. Y eso que fue después de Trafalgar. En Trafalgar no se hundieron tantos barcos. Es más, España perdió 5 barcos en Trafalgar, pero como luego le robó 5 barcos a los franceses, le quedaron en tabla. Ese no es un problema de barco. No era un problema de barco. Los barcos estaban. Entonces, yo le digo, ¿cuántos de esos todos, cuántos navíos de línea de estos grandes envió la monarquía a América entre 1810 y 1825? De esos 40. 4. Qué loco.
echar a navegar. Los demás estaban en los puertos, casi hundidos, desmadejados, pudriéndose, porque no había plata para mantenerse, ni tripulaciones para embarcar, tripulaciones que supieran navegar. ¿Ustedes se imaginan navegar una bola como esa? Bueno, pues de esos 4 navíos les voy a contar lo que sucedió. El primero de ellos, que venía el doctor Ayala en el avión, leyéndolo esta mañana, se llamó el San Pedro de Alcántara. Sí, San Pedro de Alcántara. Ese barco venía con las tropas de Morillo. Hace un rato tuvieron ustedes una conferencia sobre las tropas de Morillo. Bueno, pues ese barco, cuando llegó a la isla Margarita, en Venezuela, bastante popa, tampoco era de los barcos más grandes, pero bueno, hay que pensar que en ese momento un navío de línea en el mundo americano era una verdadera fortaleza flotante. Pues aunque ustedes se van a reír, les cuento la verdad. Unos señores, cansados de la navegación, decidieron abrir un tonel de aguardiente. Y como estaba oscuro, parece de novela, ¿no? Pues como estaba oscuro, agarraron una vela. La vela se prendió y se asustaron, en vez de apagarla. Se asustaron. Y al correr, le dieron una patada al barril que se derramó ardiendo y entró por las endijas de cubierta en cubierta hasta la Santa Bárbara y el barco estalló por los aires. Se acabó el único navío de línea que habían conseguido llevar ahí por la expedición de Bolivia. El segundo era un barco que habían comprado a los rusos. Mira, a los rusos, no a Putin, al zar. Casi lo mismo. Ese barco, que se llamó Alejandro I, con el nombre del zar, cuando iba navegando por el Atlántico, la vía de agua fue tan grande que se tuvieron que volver. Llegó a Cádiz y fue desmantelado y deshecho, vendido como madera porque no se para nada. El tercero, el San Telmo, un barco que se mandó para Lima, algo muy bonito. El capitán del San Telmo, cuando se despidió de un amigo suyo en Cádiz, ese amigo suyo se llamaba Frasquito. Hemos mirado los documentos como verán, para saber cómo este tipo se despidió de su amigo Frasquito en Cádiz, y le digo, Frasquito, hasta la eternidad. Bueno, si eso era la esperanza que llevaba el capitán del San Telmo, ya se pueden hacer una idea que él sabía el estado de lo que hizo. Bueno, el San Telmo se fue para Lima. El virrey La Serna esperaba el San Telmo y esas tropas y decía, basta con que llegue el San Telmo con las tropas que me trae 2 regimientos. Yo gano la guerra en el Perú. Yo gano la guerra en el Perú. ¿Por qué? Porque esos 2 regimientos, eran 2 regimientos muy bien entrenados, acababan de ganarle la guerra a Napoleón. Llevan cerca de 3.000 soldados con un equipamiento estupendo y una preparación táctica extraordinaria. Bueno, pues el virrey, por más que se asomó un mercadeado a ver dónde llegaba el San Telmo no aparecía. Y no apareció. ¿Dónde se fue el San Telmo? Ni el virrey, ni nosotros. Solo sabemos que un barco ballenero inglés en el Cabo de Hornos, en mitad de una neblina y una tormenta, vio un barco enorme español dando los brazos y que se iba para la Antártida, derechito. Hace 10 años, un grupo de arqueólogos chilenos y españoles acabaron descubriendo los restos en Antártida, los restos del barco y los huesos de los tripulantes que sobrevivieron, comiendo la poca fauna que había y comiéndose a sí mismo. El San Telmo. Nunca llegó a Lima. Quién sabe si probablemente eso pudo actuar
sobre la guerra de independencia. ¿Quién sabe si esos 3.000 soldados hubieran acabado venciendo a San Martín o a Bolívar? Tan convencidos estaba el rey. No llegaron. La historia es, ¿cómo se dice? Es inexorable. Y el tercero, digo, el cuarto. Ustedes creen que yo estoy contando una película, ¿no? No, porque parece apasionante, pero no es una película. El cuarto tiene una historia más maravillosa, ¿no? Es el Santa Ana. Perdón, Santa Ana, el Asia. Otro barco muy hermoso. También para Lima. Vean ustedes como todo el propósito era hay que reforzar Lima. Porque si se refuerza Lima, mantendremos Guayaquil. Y si se mantiene Guayaquil, mantendremos Panamá. Y tendremos todo el centro y obviamente Acapulco, y tendremos todo el centro del Pacífico y será la forma de atacar a Chile. Entonces mandan el Asia, un navío hermoso. Y el navío sale de Cádiz. Y le han dicho, nada, si cuando lleguéis hay que salir en la estación, hay que saberse el mar. Nada de intentar darle la vuelta al Cabo de Hornos en invierno. Se van para pasar el verano. Y el Asia dobló el Cabo de Hornos maravillosamente bien. ¿Y saben qué? Y llega a Lima. Pero Lima está sitiada por las tropas patriotas. Entonces, bueno, ¿y aquí qué podemos hacer ahora? Y entonces la tripulación le dice, bueno, nosotros no queremos bajarnos en un país, ¿dónde lo vamos a meter? Entonces deciden, bueno, vamos a Guayaquil. Y el Asia se viene para Guayaquil. Pero cuando viene a Guayaquil se encuentra que el puerto también está sitiado. Entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos? Vámonos, regresemos. Pero regresar por Chile. La armada chilena, al mando del Lord Cochrane, ya había preparado una escuadra importante para esperar a la Asia cuando viniera de regreso. Es decir, vean, la guerra ya estaba perdida. El Asia ya no tenía puertos en el Pacífico donde recalar. Entonces consiguió llegar a un puerto que se llama Paita. Y ahí en Paita, la tripulación se bajó y ¿saben qué? Corrió. Claro, dice aquí, para nosotros se acabó esta guerra. Y ahí tuvieron que pagar con mucha plata, consiguieron marineros del sur del Perú y del norte chileno a buen precio para hacer la vuelta con el compromiso de dejarlos en Río de Janeiro. Y el barco se volvería. Pero el barco no pudo cruzar en Chile. Entonces el capitán tuvo la extraordinaria idea de decir así, pues nos vamos a volver a España dándole la vuelta al mundo. Ya no tenía otra. Y salió. Las tripulaciones dicen, ¿cómo? Una tripulación de peruanos y chilenos, ¿no? ¿Cómo? Nosotros tenemos un contrato, ¿no? Para ir navegando esto hasta el Brasil. En Brasil, ustedes se van para España con más tripulaciones y nosotros nos volvemos a nuestra tierra. ¿Y irnos a dónde? A Filipinas. Y luego, ¿quién nos trae de Filipinas o quién nos trae de España? El resultado es que las Islas Marianas le dijeron, señor capitán, aquí se baja usted. Y enojaron al capitán y a los oficiales. Y esas tripulaciones se volvieron, ¿saben dónde? Para México. Y llegaron a Acapulco con el barco. Y cuando llegan a Acapulco, los mexicanos ya estaba la independencia mexicana hecha. Y el presidente era Guadalupe Victoria. Pero dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Dice, le vendemos el barco. Y le vendieron el barco. El Asia pasó ya dejó de llamarse el Asia y pasó a llamarse Congreso Mexicano. Historia de los barcos. Pero resulta que el Congreso Mexicano dice, bueno, pero que en realidad este barco aquí en el Pacífico no nos sirve. Queremos llevarlo al Caribe porque todavía nos queda un puntito que dominan los realistas, que es el castillito de San Juan de Lugán, Veracruz. Y dice, lo que hay que hacer es llevarse el barco a Veracruz. Bajar todo, y llevar el barco, bajar todo el continente, pasar por Horno, subir todo el continente y llegar a Veracruz para bombardear con ese barco grande el fuerte español de San Juan de Lugán. ¿Y quién lo baja? Contrataron tripulación mexicana, que nunca habían subido un barco tan grande. Esa tripulación de milagro llegó a Chile. En Chile se bajaron todos, ¿no? Horno. ¿Cómo vamos a cruzar Horno?
a la puerta y otra muy difícil, cruzar el Cabo de Hornos. Tuvieron que contratar otra tripulación. Y ahí hubo un capitán ballenero americano que dice, yo lo cruzo. Y lo cruzó. Con unos balleneros cruzaron el barco gigantesco por Hornos, llegaron a Buenos Aires y fueron recibidos en Buenos Aires como es la primera presencia oficial de la hermana República de México en Buenos Aires. Y de Buenos Aires siguieron y llegaron por fin, 2 años y medio después, llegaron a San Juan de Ulúa, pero San Juan de Ulúa ya se había rendido. ¿Y qué pasó con el pobre Acer? Pues cansado de navegar en su... se desmoronó y ahora estamos con un equipo de arqueólogos submarinos intentando recuperar ese hermoso barco que tiene esa historia al final tan latinoamericana, mexicano, argentino, San Juan de Ulúa, una historia verdaderamente bella donde ya la historia americana con la historia española se acaba confundiendo. ¿Y qué pasa aquí con la fragata? Bueno, las fragatas, y termino para que todo está en los libros. Hago propaganda. Estoy haciendo una pequeña síntesis de pedacitos de la historia. Las fragatas se mandaron más, 10 fragatas, de las cuales solamente 6 llegaron a combatir. Entraron en combate, de estos navíos hemos visto que no entró en combate ninguno, ¿cierto? Las fragatas, 6 llegaron a combatir. ¿Y cómo creen ustedes que fue en los combates contra los patriotas? Debo decir que los patriotas, solo en el río de la Plata, el almirante Brown tenía una fragata, los demás eran goletas. Lord Cochrane en Chile tenía una fragata, los demás eran goletas y bergantines. El Perú todavía no tenía ninguna, ni Ecuador tampoco, ni siquiera México. Es decir, que la guerra de independencia por parte de los patriotas eran barcos chiquitos, goletas, bergantines, en algunos casos piraguas armadas, como en el Caribe, ¿no? De manera que una fragata, a pesar de que eran el navío de combate más chico de la Armada del Rey, comparado con los demás, era un armatoste. 6 fragatas. Con esas 6 fragatas estaban convencidos de que podían desestabilizar la guerra. Si esas fragatas hubieran sabido combatir bien, seguramente hubieran vencido al almirante Brown, o hubieran vencido a los Cochrane, por el tamaño y la capacidad de fuego de sus navíos. Las 6 fragatas acabaron en manos de los patriotas. Todas. Se las fueron robando una por una. Una por una. Las 2 últimas que quedaban, la venganza, ¿no? Esa la sabemos bien. La venganza y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? Prueba. La venganza y la prueba eran las 2 que le quedaban al final. Y es muy interesante porque estaban para dar este dato correcto, era la última fuerza que les quedaba a los realistas, a la armada de la monarquía española. 2 fragatas tripuladas por pocos españoles y un conjunto heterogéneo de peruanos, chilenos, argentinos realistas, pero a sueldo. Lo interesante de ver aquí es que le dijeron, si esas 2 fragatas que nos quedan la toma también el enemigo, se acabó la guerra. Dice, así que, vean qué cosa más. El estado de la guerra naval en ese momento, es decir, hagan lo que sea, pero que no se la roben. Mandaron las fragatas, ¿saben dónde? Hasta Acapulco. Lejos. La técnica era, quítenlas de medio, porque se las van a robar, como les han robado todas las demás. Pero cuando estaban en Acapulco, después de 3 meses en Acapulco, las tripulaciones, que eran americanas, dijeron, toda la costa del Pacífico ya es patriota. ¿Qué vamos a hacer con estos barcos? Y vinieron a Guayaquil, y en Guayaquil firmaron una especie de, muy interesante, ¿no? El contrato de cesión con honra. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es eso de cesión con honra? Sí, yo dijeron, miren, antes de que nos hundan, la cedemos. A cambio de, evidentemente, de que nos dejen cada uno irse a su pueblo.
con un dinerito. En modo alguno dice el documento, entiéndase esto como venta, no estamos vendiendo el cuadro del rey, lo estamos cediendo. Porque entendemos, y dice así el documento, ¿no?, que la República, en este caso, y lo hacen, qué curioso, en Guayaquil y no en Lima, dicen porque la República, porque Guayaquil es un punto muy importante donde todos los marinos del Pacífico lo tienen como el punto central, donde aquí no hay ni amigos ni enemigos. Todos son marinos. Y lo iban a entender. Que la guerra estaba perdida y que lo último que se podía hacer era liarse a cañonazos estúpidamente. De manera que esos dos barcos pasaron a llamarse, uno, el protector, el nombre de San Martín. Cuando San Martín, aquí en Guayaquil, se marchó de su casa, le cambiaron el nombre y empezó a llamarse por el presidente de la Mar. El nombre del presidente de la Mar. Y la otra fragata pasó a formar parte, que se llamó el Güell, pasó a formar parte de las primeras fragatas de las Armadas peruanas en ese momento, y de Guayaquil, en esa posición que tiene Guayaquil en estos años de profundamente inteligente. El resto de las fragatas fueron capturadas, hemos dicho, algunas estaban en manos de Cochrane. La famosa fragata Esmeralda en Chile es una fragata que fue capturada y sirvió, no sé si saben ustedes también la arqueología, ¿no? La fragata Esmeralda se soltó de sus amarras en un temporal, estuvo dando bandazos por la bahía de Valparaíso. Al final se chocó. Entonces decidieron que era muy grande, muy costosa la reparación. Entonces decidieron hacer un pantalán, es decir, usarla para hacer como un puerto para que los navíos se pudieran aproximar a la orilla sin tener que descargar la mercancía en botes de remo. ¿Saben qué? Hace 4 años que descubrimos debajo está la Esmeralda, todavía está su palo delante de una plaza, de la plaza de la aduana, que se puede visitar. Muy hermoso, se han hecho unas planchas de vidrio y entonces uno se asoma ahí y ahí está la Esmeralda todavía. El resto de la fragata sufrieron, bueno, pues hubo otra que se perdió, una chilena que se perdió en el Cabo de Hornos, la vendieron después de la guerra a Argentina, nunca llegó a Buenos Aires. Otra, la famosa La Ceres, que era una fragata muy bonita que fue capturada por los patriotas prácticamente en la bocana de La Habana y acabó en el puerto de Cartagena, luego fue vendida a Venezuela. Y en fin, una historia bastante interesante que nos muestra cómo la guerra de independencia en el mar tuvo características completamente diferentes a la guerra de independencia en tierra. Y dónde, y ahora viene la pregunta extraordinaria, ¿dónde es? Después de tantos años, del año 10 al año 25, de la tribulación. ¿Y la tribulación? ¿De dónde era la tribulación? Una mezcla formidable de barcos blancos, ingleses, irlandeses, alemanes, gallegos, canarios, peruanos, ecuatorianos, mexicanos, hombres del mar y muchos esclavos que al entrar como tripulantes en estos barcos ganaban la libertad. ¿Y cómo vivían del gozo? Porque eso es lo que nos contamos. ¿Esto cómo se financiaba? Entonces se creen que no, a puro gozo. Entonces todos se transformaron en unos corsarios formidables por todo el Pacífico, siempre capturándole, o te capturaban a ti o tú capturabas al enemigo. Y fue un negocio formidable que también tiene en Guayaquil una de sus bases extraordinarias que merece la pena que empecemos a estudiar como parte del capital comercial de Guayaquil en los años 20 se creó gracias al gozo de todas estas embarcaciones. Fueran realistas, qué interesante, fueran realistas o fueran patriotas. Tenemos barcos que eran corsarios realistas y luego esos mismos barcos, le cambiaron el nombre por lo menos, ¿no? Empezaron, pero las tripulaciones no. Hombres del mar, que se sabían del mar. Me parece que es una historia verdaderamente hermosa, que merece la pena ser conocida, ser estudiada. Aquí hay un grupo muy notable de historiadores de la Marina y del mar, que creo que van a dar van a hacer un papel extraordinario en ese congreso, ¿no?, del año 20 y que seguramente nos van
aburrir un poco, pero no, voy a intentar, ¿no? Primero, quiero agradecer, por supuesto, esta noche estoy aquí desde Quito, soy historiadora, hago historia marítima, trabajo el Pacífico desde hace algunos años, coordino el área de historia de la Universidad de San Francisco de Quito, y el día de hoy quiero agradecer, delante de todos ustedes como testigos, a Juan, quien con su locura y su pasión contagió una tripulación de locos que nos embarcamos en esta flota de 3 navíos o 3 buques que ahora llegan a este puerto y a este maravilloso puerto de Guayaquil tan importante para la historia del Pacífico, a la señora del Pacífico, y me siento muy honrada de estar aquí la noche de hoy, precisamente en este mes cuando celebramos los 198 años de la independencia de este hermoso puerto. Entonces, gracias Juan por tu locura y sigamos adelante. Esta flota de 3 barcos, 3 navíos que están ahí y que yo recién los pude conocer físicamente el día de hoy también con ustedes, ha enfrentado tormentas, tempestades, monstruos marinos, olas gigantes, de todo en varios años para llegar a su publicación, y aquí están presentes el día de hoy. También esta flota ha sufrido bajas irremediables, como la de Francisco Fernández González hace poco. Fuimos una tripulación de 12 locos, siguiéndole a Juan con su pasión por tratar de juntar en 3 tomos la historia no solo de la Real Armada, sino una historia global, una historia que a través de la historia de la Armada del siglo XVIII, como ahora les voy a tratar de explicar sin aburrir mucho, explica la historia global, ¿sí? Entonces, al municipio de Guayaquil por acogernos esta noche aquí en su casa, a la Universidad Andina Simón Bolívar, que me invitó a venir y a compartir con Juan una vez más, porque hemos compartido muchos espacios juntos y eso me alegra mucho, al Colegio de América, es su sede de Latinoamérica. En fin, hoy he venido a presentarles una obra que ha sido el esfuerzo de una tripulación de 12 personas que hemos trabajado, cada uno desde sus temas y desde su propia trinchera y su propia locura, para lograr converger en esos 3 tomos que ustedes pueden ver ahí. 3 volúmenes, 2.200 páginas de lata, de trabajo, de mucho esfuerzo, que recoge los desafíos de una armada que en el siglo XVIII, Juan habló de la Armada Borbónica, y voy a tratar de contarles pequeños fragmentos de historia para que entiendan un poco cómo va esta historia de la Armada en el siglo XVIII. Cuando arranca el siglo XVIII, en el año 1700, el rey de España, el último de la familia de Habsburgo, muere y no deja sucesión. Entonces así es como entra la familia de los Borbón a la corona que nosotros conocemos como la corona española, y esta familia francesa viene con una perspectiva muy diferente sobre la política, la economía, y incorpora una serie de medidas, una serie de cambios políticos, administrativos, económicos, que tenían varios propósitos, pero uno de los objetivos principales era recuperar las colonias, recuperar el control sobre las colonias. Y otro, que es el que a nosotros nos interesa, era reformar la armada, ¿sí? Entonces, uno de los propósitos es hacer una gran inversión económica en esta armada, renovar esta armada, pues para entonces, como dijo Juan, se entendía que la guerra se ganaba en el mar, que las otras potencias, los otros imperios habían crecido mucho marítimamente, tenían unas armadas fuertes, y entonces era el momento de sacudirse y restablecer la armada. Esto entonces son las reformas borbónicas, y esta armada es una armada borbónica. Lo que hacen es el primer tomo el primer volumen recoge varios artículos que abordan precisamente dentro de esta nueva política borbónica las nuevas decisiones y las reformas que se hicieron en términos de defensa de la armada. Entonces tiene que ver con la política, tiene que ver con la inversión, como dijo Juan, una altísima inversión. Él no lo pudo haber dicho mejor. Toda la plata, todo el billete estaba ahí en esos barcos. Entonces hay esa gran inversión.
Y lo que se trataba de hacer dentro del marco de la ilustración también es emprender como aplicar la ciencia ilustrada a los barcos, a la armada, a la dinámica del apogeo marítimo que buscaba la corona española. Entonces era la ciencia ilustrada, un gasto ingente, una nueva política que resultaron un poco en esos fracasos que nosotros presentamos en esta colección de libros. De hecho, el nombre, Vientos de Guerra, apogeo y crisis de la Real Armada, lo dice mucho. Vientos de guerra, ¿por qué? Porque con la entrada de los Borbones, de hecho se cierra una primera guerra, que es la Guerra de Sucesión Española, y luego se suceden unas cuantas guerras, y de una les voy a hablar un poco más adelante, que es precisamente la Guerra de los 7 años, que va a ser como el hito que va a marcar la necesidad de enviar todas estas flotas y mejorar las defensas de las Américas y sobre todo del Pacífico. Y eso nos compete mucho a Guayaquil, a San Blas y a algunos puertos, en distintos puertos del Pacífico. Así es como el primer volumen trata sobre esto. El segundo volumen es un volumen que, de hecho, voy a citar mismo, Juan, que me robaste tu propia cita para esta noche. Un navío de línea del siglo XVIII fue la máquina más grande y más compleja construida por el hombre hasta casi finales de la Revolución Industrial. Precisamente el segundo volumen, comandado directamente por Juan, habla sobre esos barcos, sobre esas 490 fragatas y navíos que se construyen. Es un estudio minucioso sobre las embarcaciones, sobre los navíos, los barcos, los buques, la tipología de navegación, la dinámica relación entre el objeto que es el buque, la tripulación y todo lo que le compete a la navegación. Entonces, el segundo volumen es fantástico, y si les gustan los barcos, o si les gustan los navíos, este es el volumen que hay que leer porque precisamente trata sobre eso. Algo que es muy interesante, y de alguna manera voy a volver al volumen 1. Juan estaba hablando de lo costoso que significó para la corona tratar de reformar esta armada y tratar de medirse con las otras armadas europeas. Y hace poco estuve en Cartagena de Indias, y a mí me gusta mucho, trabajo el mar y me gustan mucho los puertos también. Y en Cartagena de Indias me llamó mucho la atención una cita que encontré del rey Felipe V, el primero de los Borbón, cuando sube al poder. Entre la primera auditoría, digamos, que hace sobre la defensa y sobre lo que había pasado con la monarquía anterior, dice algo como: pero ¿qué les ha pasado? ¿A quién se le ocurrió construir una muralla en un puerto que se ve desde aquí, desde España? Se refería a la muralla de Cartagena, criticando la mega inversión que se había hecho en esa construcción. Entonces, reformular la construcción de los fuertes, de las fortalezas, las fortificaciones, decidir sobre si invertir en los barcos o invertir en las fortificaciones, también es un problema del siglo XVIII. Por eso es que el volumen 1 y el volumen 2 recogen ese gran cambio que se da en la Armada en el siglo XVIII. El volumen 2 también me hiciste pensar en algo, Juan, hace un minuto. Hablabas de los barcos del corso. Yo trabajo mucho en la defensa, la amenaza, piratas, todo esto que a todos nos fascina de alguna manera desde que éramos niños, y posiblemente a sus hijos y a sus nietos les encanta también. Estaba pensando cuando dijiste muchos de estos barcos fueron capturados, fueron presas del corso. Y precisamente ahora en una nueva aventura en la que me estoy involucrando sobre el viaje de Alexander von Humboldt, que estuvo aquí en Guayaquil, de hecho, y son los 250 años de su nacimiento en el 2019. Precisamente, como decimos nosotros, se me pelaron los cables cuando me crucé la información. Yo había escrito hace tiempo un artículo sobre la pequeña flota de defensa de corso, y mi argumento es que puertos como el de Callao, Guayaquil, Panamá, siempre tuvieron que recurrir al corso debido a la falencia defensiva desde España. No podían esperar que desde la corona les manden
todos estos barcos que, como contó Juan, se perdían, se naufragaban, desaparecían, se incendiaban y todo lo demás. Y había encontrado, cuando hice un artículo sobre una pequeña flota conformada en 1800 por un barco que se llama, de nombre la Santa Leocadia, que hundió precisamente en Santa Elena, había indagado y de hecho había publicado este trabajo sobre cómo esa flota tomó un barco inglés, un ballenero inglés, que era el Beaver, que lo tomó cerca de Galápagos, lo trajeron a Guayaquil y pasó a formar parte de una pequeña escuadra defensiva que se encargó a partir de entonces de la defensa, debido a que España no hacía su trabajo. Entonces, esta era una pequeña escuadra muy local. Y lo curioso, y no crean que estoy loca, que no voy a hacer ninguna conexión, lo curioso es que cuando me pongo a investigar sobre el viaje de Humboldt, cuando Humboldt vino a Guayaquil y luego recorrió toda la cosa, él iba en la Castor. Y entonces la Castor es el mismo Beaver que había sido tomado unos pocos años antes por la escuadra de la Leocadia. Qué loco, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad la defensa estuvo a cargo de corsarios. Las presas que se tomaban no se hundían, se incorporaban y se utilizaban para la misma defensa. Entonces, me llamó la atención también eso, y voy a decir finalmente que el volumen 3, que es mi preferido, no le digan a Juan, pero es mi preferido, porque el volumen 3 habla de los arsenales, habla de Cádiz, del Ferrol, de La Habana, de los arsenales, que eran importantísimos en el siglo XVIII. En esta nueva ingeniería de defensa era muy importante establecer en qué lugares iban a ser las bases de la Armada, y los astilleros juegan un papel bien importante. Todos ustedes deben conocer de los astilleros y que Guayaquil fue un astillero, de hecho el astillero más importante del Pacífico, y eso debemos celebrar. Y lo interesante es que en el siglo XVIII se formaliza. El astillero ya no es solo ese lugar cualquiera donde se construyen barcos, sino que se busca formalizar la construcción de los barcos también. Entonces, o sea, el volumen 3 habla de los arsenales. Hay un capítulo súper lindo sobre la vida a bordo, que nos da muchísimos datos muy interesantes y muy curiosos, porque a veces no pensamos en la parte humana, imaginamos esos barcos en el mar y qué sé yo, pero no pensamos en la dinámica de vivir en un barco, de la tripulación, de los desafíos de esa tripulación. Por ejemplo, todas las maravillosas historias que contó Juan, que parecen un cuento. Imaginen ustedes qué desafío de esas tripulaciones, tomar esas decisiones, bajarle al capitán, amotinarse, todo lo que había que sobrevivir. Imaginen ustedes una gripe, las pulgas, qué sé yo, cuánta cosa en un barco. Y entonces este capítulo nos habla de esto. Y finalmente, el capítulo más bonito del libro, el mío, habla sobre el Pacífico. ¿Sí? Intenté hacer un esfuerzo por incorporar el Pacífico en esta historia de la Armada española, la Armada Borbónica del siglo XVIII, y lo que busqué hacer es, y les voy a contar una historia. En el año de 1739, en un lugar muy lejano por Cuba, muy lejano para el Pacífico considerado, pienso yo, como la retaguardia del Imperio Español. El Imperio Español fue muy negligente, lo siento por los españoles presentes, pero fue muy negligente en la defensa del origen de la Ruta de la Plata y de la cuenca del Pacífico en general. Entonces, en el año del Señor de 1739, en un lugar remoto por ahí en Cuba, hubo un pequeño enfrentamiento entre ingleses y españoles. Españoles tratando de defender su puerto, ingleses, por supuesto, tratando de atacar. La larga historia de los archienemigos Inglaterra y España. Y sin alargar la historia, el capitán encargado de la defensa español le cortó la oreja al capitán del barco inglés. Y mientras le cortaba la oreja decía algo así como: dile a tu rey que si se vuelve a atrever a algo así, esto le va a pasar. Entonces este capitán inglés de apellido Jenkins decide meter su oreja en un frasco con alcohol
y llegar hasta el Parlamento británico donde el rey y decir, mire, el rey de España le declaró la guerra. Y esta se conoce como la guerra de la oreja de Jenkins, también conocida como la guerra del asiento. Entonces, el rey de Inglaterra, que no esperaba ningún pretexto para poder asaltar o atacar a España y a sus reinos, efectivamente lo toma como una declaración de guerra. Y empieza una guerra que es muy interesante porque luego es absorbida por la guerra de la sucesión de Austria, que dura más o menos 8 años. Entonces, cuando decimos vientos de guerra, fíjense ustedes, se inaugura el siglo XVIII con la Guerra de la Sucesión Española, la Guerra del Asiento o la Oreja de Jenkins de 1739, la Guerra de Sucesión Austriaca entre 1740 y 1748, la más importante de las guerras, que para algunos historiadores, me incluyo yo, es como la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 7 años entre 1756 y 1763. En 1763 hay un ataque anglo-portugués en el Río de la Plata, en 1700, y debo decir que en el 62-63 los ingleses invaden La Habana e invaden Manila, con lo cual, si se fijan ustedes, la cuenca del Pacífico está tomada por los ingleses. En 1766 hasta el 70 hay hostilidades en las Malvinas. Estamos acostumbrados, o ya ni sabemos cuál es el rollo de los argentinos con los ingleses en las Malvinas, pero ahí está el origen. Y en 1779 hasta más o menos el 83 el escenario de guerras es el Caribe. Por tanto, vientos de guerra son tormentas de guerra en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, vuelvo a la guerra de la oreja de Jenkins. Inglaterra prepara 2 flotas muy importantes con una estrategia de asalto para América. Una flota iba comandada por Vernon, que debía atacar. Imaginen ustedes Panamá, ese cuello que es Panamá, donde no había un canal todavía. Entonces Vernon tenía la instrucción de atacar Panamá por el Caribe, digamos, por el Atlántico, y Anson debía llegar por el Pacífico, y debían entre los dos hacer un ataque simultáneo y estrangular el imperio español en América, ¿sí? Tomar este lugar. Obviamente Vernon no aguantó hasta que Anson llegue y se dedicó a asaltar Cartagena, Portobelo, qué sé yo, y también Anson hizo lo suyo. Por ambiciosos empezaron a atacar por cualquier lugar y no lograron cumplir ese cometido. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque a partir de entonces hay una política defensiva de defensa muy importante, hay una inversión en la defensa, construir murallas en los puertos, mandar cañones, mandar barcos, la construcción de los navíos en línea, tratar de mandar la defensa al Pacífico. Sin embargo, como Juan lo expresó antes, esos barcos no llegan tarde, mal o nunca. Cuando llegan ya son parte de las flotas de las fuerzas independentistas. Entonces, finalmente el capítulo, y me encanta además que es el libro incluye, el volumen 3 incluye como título, está dentro del título El Pacífico. Así que, finalmente, mirar a la historia de la Armada, no es solo mirar la historia de la Armada borbónica o de la Armada española, es mirar el mundo, mirar la historia global a través de la Armada, de qué fue lo que pasó durante el siglo XVIII con estos vientos y tempestades de guerra, cómo reacciona la corona española, cómo reacciona la defensa en todas partes. Finalmente, esta es una obra de perspectiva global de la que yo me siento muy orgullosa de pertenecer y espero que Juan me cuente en las futuros proyectos y estaré de seguro aquí en Guayaquil en el 2020 para presentar algo. Gracias. Quisiera terminar muy brevemente, si ustedes me permiten, leyéndoles la última página del libro, que creo que resume la filosofía de la obra. La historia de la Real Armada Borbónica
Las naves tienen, como escribimos páginas atrás y como Sabrina comentaba ahora, tienen una particularidad. Poseen un esqueleto y un mesoesqueleto. Y ambos se determinan mutuamente. El primero lo constituyen sus cuadernas, sus vaos, sus cubiertas, su arboladura, su jarcia y caballería. El segundo, su tripulación, la dotación, la marinería, sus oficiales, todo, desde el juguete al comandante, determinados a su vez al ser quienes eran, de dónde procedían, cómo se comportaban, cómo se relacionaban y en qué creían, cómo vivían a bordo, qué comían, cómo realizaban la maniobra, cómo combatían y luchaban y finalmente cómo enfermaban y cómo morían. Nada queda de estos buques, no queda nada, excepto lo que los arqueólogos subacuáticos quieran irnos mostrando, de las miles de toneladas de madera, hierro, cobre y bronce de que estaban compuestos. Ninguno se salvó, ninguno permaneció siquiera como testigo de este pasado de mares y vientos de guerra. Apenas quedan algunos restos en tierra que pocos conocen y otros fragmentos sumergidos que arqueólogos subacuáticos estudian con dedicación y cuidado. Apenas ahora hemos conseguido saber y reunir el número y el nombre de todos ellos, rescatando su memoria, la de los buques y la de sus tripulaciones. Decenas de miles de personas dejaron su vida a bordo de estos buques. La mayoría no en combates, ni en abordajes, ni en duelos artilleros, sino víctimas de las enfermedades que las malas condiciones de la vida a bordo, la insalubridad y la mala alimentación y peor aguada, producto de una logística incapaz de mantener los buques correctamente aliados, extendieron entre las dotaciones y contra las que no sabía luchar. Otros resultaron ahogados en las decenas de naufragios aquí narrados, peleando contra un mal inclemente, intentando hacer navegar estas naves de las que la mayoría de sus tripulantes apenas conocieron su manejo ni los ejercicios necesarios para hacerlo maniobrar. Otros dejaron su vida accidentados en la grava de los astilleros, gigantescas, permanentemente húmedas de lodo y aguas estancadas, trabajando noche y día entre máquinas enormes para construir más y más buques que el tiempo, cuando no el enemigo, acabaría por devorar, consumiendo más y más maderas hasta dejar los bosques exhaustos sin un roble. Y la maestranza, del mismo modo, decenas de miles literalmente de sus trabajadores y operarios, laborando por un salario que muchas veces apenas si cobraron por no haber de dónde, quedando sin comer cuando se acababa el crédito de los tenderos que desistían de vender al fiado. Muchos, con su muerte, dejaron abandonadas viudas, huérfanos, decenas de miles de familias quebradas por esta Real Armada en la que algunos encontraron gloria y fama, pero en la que la mayoría halló su desgracia y su tumba. A la memoria de todos ellos van dedicadas estas páginas en un intento de reivindicarlos. ¡Allá va con Dios!, gritaba el contramaestre, el jefe de la maniobra, cuando uno de estos buques por fin miraba por avante. Vienen por avante estos 420 navíos y fragatas, estos 3 volúmenes de los que Sabrina nos ha hablado, esperando que sirvan para que el lector o la lectora de esta página se acerque un poco más a la historia de estos buques, estas tripulaciones y este tiempo apasionante que aquí hemos estudiado. Muchas gracias. Los volúmenes quedan entregados para que queden aquí en la biblioteca y se puedan consultar, ojalá que sea. Y si algunos están interesados, nosotros somos poco comerciantes, hay una editoría que lo vende en Amazon o en cualquier sitio que lo podemos adquirir, tienen un precio bastante subvencionado, no por la Armada, sino por los autores que no cobran un peso por escribir todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el panel para 2 preguntas. Si alguien
quiere realizar, podemos hacerlo. Si no hay preguntas, les agradecemos a todos por su presencia esa noche y les pedimos que pasen. En la puerta hay un cóctel y además hay la oportunidad de que ustedes puedan adquirir los libros de los historiadores. Hagamos una foto con el